estaba mirando como toda la temática, ya esperando pues como el avance del curso para seguir Listo, vale. añadiéndole cositas al proyecto, pero nos ha ido muy bien, profe. Bueno, perfecto. Y en cuanto a la aplicación de las matrices, no, pues van bien, no hay dudas con respecto a eso. No, Ustedes hicieron... hasta el momento no. Listo. Hicimos declaración del problema, trabajamos entonces el acta de constitución, que era definir todos los elementos del proyecto, Sí. y estructuraron entonces el análisis de los involucrados o interesados. Hasta ahí vamos. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, no, Sonia, entonces yo te cuento que voy a empezar la clase a explicarla de esta manera. Cualquier, digamos, duda o pregunta que vayas teniendo, sí sería bueno que la pudieras hacer y vamos avanzando. Yo sé que así no rinde mucho la clase, o antes al contrario, rinde mucho porque yo voy explicando de recorrido y si te surge alguna pregunta pues en el instante o llega algún compañero, pues voy a estar como pendiente. Vamos a hacer eso mientras van llegando los demás. ¿Listo? Listo, profe. Vale, pues. Procedo entonces a hacer la presentación. Voy a empezar con la primera. Bueno, esta semana, como ya, digamos, sabemos, estamos trabajando en el mismo proceso de aplicación que hacemos. Denme un segundo, porfa, yo comparto la pantalla. Ya te cuento que ya estoy grabando entonces la sesión para ir mostrando. Te voy a pedir un favor, me confirmas apenas esté compartido. Ya, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces, con las actividades que realizamos, ya completamos la fase 1, ¿cierto? ¿Qué falta dentro de la fase 1? Por ejemplo, falta desarrollar algo que encontramos en el material de estudio como la guía PEMBU, que en una fase de inicio también se trabaja el plan de dirección del director o del gerente. Que yo siempre he hecho la comparación que este documento hace las veces del plan de desarrollo. ¿Cómo es el plan de desarrollo? La forma en que este director visualiza a través de un plan de trabajo cómo va a ser sus tareas, su responsabilidad. Porque si se supone que ya definimos en el acta de constitución todas las autorizaciones, todos los elementos que por parte del patrocinador, los patrocinadores, el sponsor, y se definió una gobernabilidad para el proyecto. En este espacio, en donde ya dejamos listo esto, también se trabaja entonces ese trabajo autónomo, individual por parte del director, por parte del gerente, en el que él realiza un plan de dirección del proyecto, ¿cierto? ¿Qué es un plan? ¿Habrá un formato para hacer un plan? Pues a ver, dentro de la guía se habla de un plan y se habla de unos elementos que no dejan de ser lo mismo que cualquier otro plan, en el que tiene su objetivo, sus propósitos o sus objetivos específicos, tiene unas líneas estratégicas en cuanto al proceso de las restricciones, unas sugerencias de trabajo, tiene un plan, un cronograma basado en los hitos más importantes que determinaron en el acta de constitución, algunas tareas, los perfiles, son los elementos por los cuales el mismo director o gerente establece para llevar a cabo toda la responsabilidad que ahora tiene con respecto al proyecto. No deja de ser entonces un plan como lo conocemos. ¿Qué tiene un plan? Como un plan tiene como resultado llevar actividades o acciones en tiempo establecido, entonces el plan también tiene su propio cronograma, y basado en eso empezamos entonces a crear otros elementos. Dentro de ese plan se establece cómo vamos a planear todo lo que ya estipulamos en un acta de constitución. Y hablando de cómo se va a planear, o ese plan de dirección, cómo se va a llevar a cabo, pasamos entonces a la fase en la que se desarrollan todas las acciones o actividades
que tienen que ver con planeación. Esta fase es conocida como fase de planeación o fase de organización o fase de planificación. En ella encontramos varios elementos que se vuelven parte de esa planeación, pero que quizás ayudan a organizar todos los elementos. El primero, tenemos que crear no solamente la organización de las actividades, sino también deducir cuáles son esas actividades, o por lo menos cuáles son los resultados, productos que vamos a tener que realizar para cumplir ese objetivo. Entonces escuchaba que uno de los ejemplos para alguno de los equipos era trabajar algo con un tema de biodiesel, ¿cierto? Ahora, una cosa es establecer el propósito del proyecto, que es llevar a cabo un esfuerzo o crear un producto o un servicio, pero ese producto o servicio tiene unas actividades que todavía yo no he mencionado, tiene unos productos o unos entregables necesarios para poder yo determinar que eso es el resultado de mi proyecto. Es decir, en la planeación elijo los productos necesarios enfocados que tienen relación con el propósito del proyecto final, y eso me ayuda a hacer un conglomerado, un consolidado de actividades, productos o servicios que se entregarían y que con ellas yo determino que la tarea ya está hecha. Entonces, si el proyecto es tener el almuerzo de hoy organizado, listo, ese es mi proyecto, voy a decir cualquier cosa, vamos a tener un almuerzo, costillas a la barbecue con una ensalada fría. Entonces, determinar cuáles son los productos que contiene ese almuerzo con esas características es el siguiente paso. Luego de planear y determinar cuáles son los productos o entregables, ya tengo que ir a desglosar cada una de las actividades. Entonces, me voy al ejemplo. El almuerzo. Ese almuerzo es el proyecto como tal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las actividades que yo identifico para que ese almuerzo, denominado almuerzo de costillas a la barbecue con ensalada fría, qué tendrá? ¿Cuáles son los productos que tiene? Entonces, primero, comprar las costillas, luego asarlas y prepararlas, luego crear la salsa fría o picar la papa, la zanahoria. Miremos cómo cada acción que yo acabo de describir, entre otras más que debo de identificar, hacen parte de los productos que componen el proyecto final. Entonces, de esa manera tenemos que empezar la planeación, descomponiendo o mirando o determinando los productos o actividades que se llevarán a cabo durante todo el proyecto, que si yo los analizo, son los que cuando estén organizados, consolidados, determinan y me ayudan a definir que el proyecto ha cumplido su objetivo. Entonces, en esta presentación que tenemos acá, vamos a hablar de ello, de cuáles entonces son los primeros elementos que yo trabajo en una planeación. Resulta que en la metodología que estamos utilizando bajo el esquema PMI se habla de la matriz de resultados, y una matriz de resultados, para los que trabajan la parte gerencial o administrativa, es una matriz o es la unión de indicadores, de metas y de línea base a través de un producto determinado que me permite a mí analizar de qué forma voy a lograr ese producto objetivo, partiendo de definir cosas como, por ejemplo, si hoy yo quiero hacer unas costillas barbecue, ¿cuál es mi línea base? Por ejemplo, mi línea base es decir, hoy no tengo ni siquiera comprado las costillas. ¿Y cómo voy a lograr ese objetivo? ¿Cuál es la meta? Comprar las costillas o tenerlas listas. En ese orden de ideas, cada una de las actividades que yo voy a identificar, tengo que determinarle una línea base y tengo que determinarle una meta. Y tengo que determinarle a la consecución del proyecto lo que ya definí, como por ejemplo, los indicadores de gestión. ¿Cuáles serán esos indicadores de gestión? Lo que me ayuda a determinar las actividades. Entonces yo ya les voy a explicar de qué forma se logra determinar las actividades con los objetivos o indicadores de gestión, que serían los mismos.
Esta matriz que se trabaja de manera estructural me define de manera paralela componente 1. Componente 1 es el producto, servicio o esfuerzo temporal que yo debo de tener hoy y que si yo lo analizo hace parte de las actividades de. Entonces, dentro del almuerzo, asar las costillas es un producto que va dentro del almuerzo de hoy, porque si yo no aso las costillas y no lo determino como una actividad o como un resultado de ese proyecto que se llama almuerzo de costillas, entonces claramente no voy a poder lograr el resultado. Listo. Entonces vamos a mirar la estructura, vamos a hablar de esos indicadores de XMAR y vamos a ver la aplicación. Igual luego vamos a pasar a una matriz que se llama estructura desglosada de trabajo. Es decir, voy a coger las actividades que yo determiné y voy a empezar a desglosarlas hasta determinar qué productos aún puedo encontrar ahí. ¿Cómo así? Claro. Si el componente es la actividad generalizada, la que me dice a mí asar las costillas, cuando yo hablo de una estructura desglosada de trabajo, es definir qué se hace incluso dentro del asar las costillas o qué necesito para yo poder hacer las costillas. Entonces, el primer elemento es tener, ¿cómo se llama? Una freidora. Bueno, una freidora, tengo que tener los elementos para poder hacerlo, como el aceite, como la barbecue, como, no sé, voy a poner un tenedor, tengo que tener la cocina instalada, organizada, tengo que tener la barbecue comprada, tengo que tener las mismas costillas compradas, que es la descomposición de la actividad que yo mencioné anteriormente o del producto. Entonces empiezo yo a hacer una serie de digamos, sí, de descomposición o de desglose, como su nombre lo indica, hasta yo ya entender que esta actividad requiere de comprar esto, contratar esto, requiere de prestar esto. Bueno, ya uno mirará más adelante en la matriz de adquisiciones, porque esto me va a servir para eso. Entonces, si yo lo hago de esa manera, como quien dice, vamos a empezar por el final. Yo voy a empezar determinando cuáles son los resultados que yo voy a entregar en la realización de este proyecto y a esos resultados les voy a hacer un desglose de trabajo, de manera que me permita entender cómo se hace. Profe, pero ¿por qué de una vez no lo hacemos así? Es que hay que hacer unas costillas, sí, pero estas costillas, ¿cómo se van a asar? ¿Qué elementos voy a utilizar para hacer estas costillas? De pronto otras personas lo hacen de una forma y determinan de otra forma. ¿Recuerdan la clase cuando yo les decía los resultados de un proyecto deben de ser muy concretos y definidos? Como estamos trabajándole en la estructura desglosada de trabajo a una restricción que se llama cronograma, yo tengo que identificar entonces las actividades propias de ese cronograma, que no vaya a entregar ni más ni menos, que cuando se diga que es unas costillas asadas con ensalada fría, especificar cuál es la ensalada fría y determinar cómo es que van a estar asadas. No puedo dejar todo como no. Cuando lo vayamos a ejecutar, que ellos miren cómo las asan y cómo las entregan y qué elementos utilizan. No, porque entonces a ellos van a comprar más materia prima que la que compraría yo si me tocara hacer la ejecución a mí. Y ustedes saben qué implica eso. Cambiar actividades o cambiar el alcance implica incluso cambiar otra restricción o afectarla, como por ejemplo el tiempo o como por ejemplo los costos. Si yo determino que esa es la actividad y los que la ejecutan le echan más condimentos y más elementos, eso implica que debemos de hacer más compras de más cosas que no estaban presupuestadas y que eso le va a costar al proyecto o le va a costar al proyecto un aumento en su presupuesto. Entonces miren lo delicado que es yo hacer más o hacer menos. En la guía PMBOK dice, haga lo que planeó, no haga ni más ni menos, punto. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera. Esa primera es denominada esa matriz de resultados, que no deja de ser la misma matriz de resultados que conocemos a nivel desde la disciplina de administración, desde desde las actividades o tareas gerenciales que realizamos, y se convierte en una herramienta que se ha elaborado
durante este diseño. O sea, se va a elaborar en este proceso de diseño, como se denomina la fase, planeación, que permite entonces desarrollar y presentar correlación entre esos objetivos del proyecto y los indicadores de los resultados sectoriales alineados a las metas de desarrollo del país si fuera un proyecto público, o a las metas o al plan estratégico empresarial si fuera algo en lo privado. Entonces, es un proyecto o es un modelo que proporciona algo, digamos, muy lógico, o el enfoque del marco lógico, como lo haríamos allá, que es determinar los resultados y luego los objetivos, luego los efectos y causas, y así sucesivamente, pero acá lo vamos a hacer esa base de productos y servicios que crearemos. Bueno, ¿qué tiene la matriz de resultados dentro de su misma matriz? Me dice, Duan, si hoy vamos a trabajar una matriz de resultados o vamos a determinar los resultados en todos los términos del proyecto, es importante que usted traiga del acta de constitución la misma definición del proyecto, es decir, no la vamos a cambiar, porque si allá se aprobó, esa es la misma que viene para yo poder analizar todo lo expresado en términos de físico, financiero, institucional, social, ambiental, de todas las áreas, al que se espera que el proyecto o programa contribuya. El objetivo del proyecto debe responder al qué y al para qué del proyecto. Entonces, son la determinación del objetivo general del proyecto. Listo. Luego, vamos a los indicadores de resultados. ¿Qué es un indicador de resultados? Miden el avance de los resultados esperados, es decir, cuando usted me deja claro en un objetivo específico qué es lo que se va a lograr, entonces yo ya sé cómo medirme al final. ¿Cómo me mido al final o en el avance? Yo me mido si en el tiempo esta actividad se puede hacer, si es alcanzable, si es específica, y todos esos elementos me ayudan a determinar. Entonces esos objetivos, indicadores de resultados, son los mismos objetivos específicos que me indican a mí la forma en cómo estoy cumpliendo yo la tarea en la ejecución. A ver, tiene un elemento que se llama línea base, que se determina como esos valores o los estados de los indicadores de resultado al inicio del proyecto, y sirven para medir los cambios que ha logrado. Entonces, si usted hoy, para realizar las costillas, solamente tiene las costillas compradas, pero no tiene condimentos, no tiene barbecue comprada, ¿cuál es su línea base con respecto a la primera actividad para realizar ese proyecto? Entonces, ¿yo qué digo? No, hoy solamente tengo las costillas compradas, no tengo más nada. Esa sería una buena línea base. ¿Y para qué me sirve esa línea base? Para determinar que teniendo solo unas costillas compradas, logré tener el almuerzo que había determinado con el proyecto, incluso teniendo esta línea base. Y eso me da el siguiente elemento que se llama meta, que ya son los valores o estados de los indicadores a la conclusión del proyecto. Entonces, yo puedo decir que cuando estoy determinando una actividad que hace parte de un proyecto, decirle, por ejemplo, mi meta es lograr esto. Entonces, hay una particularidad con esto, que son los componentes. En el lenguaje de proyectos, componentes se le dice a los productos, a los bienes de capital, a los servicios que se producen con la intervención o resultados intermedios. Entonces, uno que dice acá, es el efecto de una intervención que conduce a ese resultado deseado, lo que decíamos ahorita. Es decir, comprar las costillas puede ser un componente de tener el resultado deseado, porque interviene como actividad dentro de un proyecto para poder decir, para poder lograr ese resultado deseado. ¿Esto qué quiere decir? Pueden ser eventos, condiciones, ocurrencias que indican el logro del objetivo del proyecto. Entonces, comprar costillas compradas, barbecue realizado por si de pronto se va a hacer la salsa de barbecue con elementos propios y no va a ser comprada en el supermercado, comprar las verduras para la ensalada, comprar la tártara, bueno, en fin. Mire, todos los productos o bienes de capital o servicios que se producen con la intervención del proyecto y a la vez conducen al resultado deseado
o resultado del mismo, ya sea en eventos, y eso me ayuda a determinar algo. Pero entonces esas actividades que son denominadas productos, bienes o servicios se denominan componentes, y yo puedo tener 5, 20, 50, 100 componentes. Eso depende de qué, del alcance del proyecto. Entonces, imagínense para un proyecto que tenga, por ejemplo, como resultado montar una ciudadela campestre en la que tengo 10 torres, donde en cada torre tengo, no sé, 120 apartamentos. Eso será mucho. 120 apartamentos, 100 apartamentos. Entonces, se imaginan la dimensión de los componentes para esa actividad. Pero recuerden que puede ser un producto bien que se determina al momento de saber cuáles son las tareas propias para el proyecto. Bueno, el año se registra para saber cuándo comienza el proyecto, y la ejecución yo la voy a determinar a partir de ese tiempo. Y yo puedo decir, bueno, si hoy tengo las costillas, que es mi línea base, y el resultado es asarlas para poder que aporte como servicio al proyecto de tener almuerzo de costillas barbecue con ensalada fría, entonces yo puedo determinar ya sea el año, ya puedo determinarlo por semana, por meses, por días, por horas o minutos. Entonces, en los primeros 10 minutos yo voy a tener las costillas, se van a estar cocinando en agua. A los 20 minutos después ya les voy a incluir la barbecue. Y a los 30 minutos pues ya le voy a hacer